Buenos días a todos los presentes, docentes y compañeros, y público en general. Soy Jorge García, estudiante de la Maestría en Teoría y Crítica del Diseño, y les vengo a hablar sobre el tema del diseño para la difusión y divulgación de la danza en la Olimpiada Cultural México 68. ¿Sabían ustedes que los Juegos Olímpicos de la era moderna, desde sus inicios, contaba con un lado no deportivo? Bueno, su lado B es la incorporación de las bellas artes, una competencia artística que con el tiempo sería obligatoria en cada Olimpiada y que, al igual que la justa deportiva, sería premiada con medallas. Estas expresiones visuales se presentaron a través de la arquitectura, la literatura y la pintura, aunque fue hasta que se integró la ilustración que se alcanzó una mayor difusión del arte, pues los temas deportivos fueron mejor entendidos por la población, debido a que esta expresión era más popular entre los ciudadanos. Pero, ¿por qué sucede eso? Así como en la obra El Código da Vinci, donde el profesor en simbología Robert Landon va enlazando códigos que se presentan en diferentes objetos y que le van dando pistas acerca de cierto hecho ocurrido en el Museo del Louvre, mi propósito es encontrar los elementos de diseño gráfico que componen los materiales impresos utilizados en la Olimpiada Cultural de México 68. Mi proyecto consiste en investigar cómo se resignifica un programa de mano a partir de la identidad gráfica. En el Código da Vinci, el autor Dan Brown entrelaza códigos y símbolos del Renacimiento con información de una época más reciente. Yo no descifraré ningún acertijo. Mi propósito es desentrañar el principal objetivo del diseño olímpico, cuyo objetivo se centró en mostrar las tradiciones, riqueza, diversidad y pluralidad cultural del país anfitrión, que para el caso de los Juegos realizados en la Ciudad de México, interseccionó dos temas fundamentales, la artesanía huichol y el op art. La estrategia de diseño optó por enaltecer la dualidad de conceptos. Así, se ocupó de mezclar armónicamente lo tradicional y lo moderno. Pero no fueron las únicas dualidades que se dieron en los 19º Juegos Olímpicos. Esas dualidades acontecieron desde un inicio. La más representativa fue el contexto social y político de la ciudad sede, donde las acciones del movimiento estudiantil contrastó con la edificación de la infraestructura olímpica. Por si fuera poco, el coordinador del comité organizador designado por el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, tuvo que dimitir por motivos de salud y fue sustituido por un arquitecto que apenas estaba llegando a los 50 años de edad, Pedro Ramírez Vázquez, quien había ganado prestigio tras el diseño arquitectónico del Museo Nacional de Antropología, en el que demostró su capacidad para sintetizar pasado y presente, por lo que se propuso mostrar al mundo un México contemporáneo muy distinto al de su antecesor tan lleno de clichés. Sin embargo, la dualidad que a mí me interesa y que en mi tesis abordaré es cómo se problematiza el discurso iconográfico desde ángulos ideológicos muy diversos, pero complementarios a un entorno de modernidad e inclusión cultural. Tomando en cuenta las lecturas de varios teóricos, lo abordaré desde el concepto de Erwin Panofsky y su método iconográfico, el cual me auxiliará a conocer las estrategias fundamentales discursivas a partir de la escritura iconográfica, que junto con Charles Sanders Peirce, con su tríada semiótica, encontraremos a un interpretante, que dará sentido a una imagen por medio de los signos ahí concentrados, y ello derivará a otros signos que facilitarán la decodificación de los paradigmas creados para este evento deportivo, científico y cultural. Aunque a diferencia del profesor Landon, a mí no me dejaron códigos ni signos establecidos, yo no solo los tendré que descifrar, sino que tendré que encontrarlos en los carteles y programas de mano. El diseño que se pretendía difundir consistía en exhibir que la ciudad sede era ejemplo de progreso y modernidad, y que gozaba de paz. Por ello, el símbolo más importante que el comité quería posicionar en el imaginario colectivo de los mexicanos fue la paloma blanca, que se convirtió en distintivo de la Olimpiada Mexicana, y que se difundió a lo largo de todo el país en carteles, instalaciones luminosas, calcomanías en ventanas y autos,
incluso en la infraestructura urbana y en muebles publicitarios. Pero a pesar de haber creado un ambiente amigable, como le indica el pensamiento ruskiniano, donde el arte no es una cuestión de gusto, sino que involucra enteramente al ser humano, ya que tanto al realizar como al percibir una obra de arte se focalizan en esta obra sentimientos, intelecto, moral y memorias humanas. Así pues, dicha paloma como símbolo no logró disminuir el impacto mediático de las manifestaciones estudiantiles. Más allá de la dicotomía prevalecente, resolver la cuestión gráfica de los Juegos Olímpicos era la tarea. Los resultados fueron tan extraordinarios que hoy, ya más de 50 años después, me inspiraron a plantear mi tesis. El estadounidense Lars Wyman, junto con otros diseñadores gráficos extranjeros de renombre, fueron los encargados de crear la identidad deportiva de los Juegos Olímpicos, y la encargada de diseñar el material de difusión cultural fue la letona Beatriz Trublot, quien en una entrevista menciona que la petición principal de Ramírez Vázquez fue que se tenía que vender a México con lo que México tenía por sí mismo, su historia, su cultura y espíritu. Lo que ella hizo fue interpretar e integrar esos rasgos de la misma manera en la que Lando va recuperando los rastros que el curador del Museo del Louvre fue dejando. En la obra de Brown se devela la identidad de Leonardo da Vinci. Acá debía exponer la identidad mexicana. Así pues, el diseño gráfico estaba en manos de extranjeros, a pesar de contar con algunos artistas plásticos mexicanos de renombre, como Guten Gerso y Juan Soriano, entre otros. Tanto Lars Wyman como Beatriz Trublot en entrevistas comentan que Ramírez Vázquez dijo, abro comillas, no queremos hacer nada que luzca como un mexicano dormido bajo un cactus con su sombrero agachado. Cierro comillas. La consigna era representar al país en el presente, por lo que se debía traducir en un diseño gráfico contemporáneo. Algo más que comentó fue que, y abro comillas, no estaban seguros de que debían continuar con esas figuras de palo. Cierro comillas, refiriéndose a las imágenes trabajadas para Tokio 1964. Entonces, Ramírez Vázquez desarrolló un concepto basado en lo que hoy llamamos sinécdoque visual. Así, su propuesta consistía en enfocarse en una parte del cuerpo humano o en una pieza de equipo, y que el trazo evocara la imagen de lo mexicano, digamos que se pareciera de alguna manera más a México. Hoy parece obvio, pero en aquel entonces era una innovación. En lo referente a las actividades culturales, donde se incluían representaciones teatrales, ballets, conciertos, muestras cinematográficas y exposiciones museográficas de distinta índole, se trabajó con la metáfora visual, así que se generaron carteles y programas de mano para cada escenario. Yo me enfocaré solo a lo que concierne a la danza, pues desde la difusión de la danza se da cuenta la complejidad del lenguaje a través de las diversas formas vistas en las artes. A lo largo de los ejemplos en los programas de mano que daré cuenta, se notan algunas tendencias en lo referente a su diseño. En ellos encontramos el Art Nouveau, el surrealismo, el expresionismo y el minimalismo, entre otros. Todo ello demuestra la gran cantidad de movimientos artísticos que confluyó en la producción de esos impresos. Mi trabajo ha sido ir recogiendo las huellas para descifrar el proceso de conceptualización del diseño de los programas de danza, que en ese momento innovó la práctica del diseño gráfico, pues en ello
se refleja la complejidad del diseño desde la perspectiva del estilo, un tema que conjunta tanto el sentido proyectual del diseño como el sistema de referencias históricas del arte. Muchas gracias.